Nunca imaginé que un día me despertarían en la madrugada, me pondrían esposas en las muñecas y me dirían que ya no pertenecía al lugar donde había vivido casi toda mi vida. 20 años, 2 décadas en Estados Unidos, a la Bay. Allá crecieron mis hijos, allá enterré mis sueños y también sembré otros nuevos. Y en cuestión de minutos, todo se borró. Como si yo fuera un extraño en el día de mi deportación, todavía lo siento en la piel. El frío del pasillo, el eco de las botas de los agentes, el silencio que se imponía incluso sobre mis propios pensamientos, no me dejaron despedirme de mis hijos, ni un abrazo, ni una palabra. Solo miradas que se me quedaron clavadas en el corazón. Llegué a México con una bolsa de plástico en la mano, unos cuantos papeles arrugados y una sensación que nunca había conocido, la de no tener un lugar en el mundo. Caminé por la frontera como un fantasma. Ni de allá, ni de aquí. En lo que nadie me dijo fue que lo más duro no era perder la casa o el trabajo. Lo más duro era perderme a mí mismo. Despertar cada mañana y preguntarme ¿quién era ahora? Cuando todo lo que me definía se había quedado atrás. Quiero contarte mi historia, porque sé que no soy el único. Muchos han pasado por lo mismo, pero pocos se atreven a hablar. Yo quiero hablar, porque el silencio duele más que la deportación misma. Si llegaste hasta aquí, escucha, no cierres este video. Comparte, comenta, suscríbete. No solo para apoyar mi voz, sino para que muchas otras voces que viven en la sombra puedan salir a la luz. Esta no es solo mi historia, es la historia de Miles. Y quizá también pueda ser la tuya cuando cierro los ojos y trato de recordar quién era yo antes de la deportación. Lo primero que me viene a la mente no es el día en que crucé la frontera, ni el momento en que los agentes me sacaron de mi casa en Houston. Lo primero que aparece es una imagen más sencilla, más humana en yo, manejando mi camioneta rumbo a la construcción, con el sol de Texas pegando fuerte en el parabrisas y la radio sonando bajito en español. En ese instante me sentía parte de algo, parte de un lugar, aunque sabía que mis papeles no estaban en regla en mi vida. En Estados Unidos empezó con miedo, como la de tantos otros. Tenía 28 años cuando crucé por primera vez. Que llevaba en la bolsa del pantalón un pedazo de papel con el número de un primo que vivía en Houston. No llevaba más que un par de mudas de ropa y una esperanza que me ardía en el pecho. Los primeros días fueron durísimos, dormir en el suelo, trabajar en lo que fuera, aceptar humillaciones que hoy me costaría aceptar, pero con el tiempo logré encontrar un ritmo, una rutina que me hacía sentir, aunque fuera en silencio, que estaba construyendo algo para los míos. Houston se convirtió en mi hogar. Allí conocí a la mujer que después sería mi esposa. Nos casamos en una iglesia pequeña, rodeados de pocos amigos, casi todos migrantes como yo. No tuvimos lujos, pero tuvimos algo más grande, la sensación de estar juntos en una tierra que nos recibía con dureza, pero que también nos abría oportunidades. De ese amor nacieron mis 2 hijos, que hoy son la razón principal por la que me duele tanto hablar en pasado. Ellos crecieron allá con acento americano, con sueños americanos, con la inocencia de creer que Houston era suyo, y que también lo era para mí. Mi vínculo con esa ciudad era profundo. No solo porque allí estaban mis hijos y mi esposa, sino porque allí había dejado mi sudor. Día tras día, año tras año, trabajé en construcción. Levanté casas, edificios, remodelé cocinas, puse techos que resistieron tormentas. Cada clavo que martillaba era un recordatorio de que, aunque yo no tuviera papeles, sí tenía un lugar. A veces pensaba que esos muros que levantaba eran también mis propios muros de pertenencia. El vecindario donde vivíamos no era perfecto, pero era nuestro. Teníamos una pequeña casa rentada, con un jardín delantero que yo trataba de mantener verde, aunque el calor lo quemara todo. Mis hijos jugaban en la banqueta con las bicicletas y aprendieron a decir trick or treat en Halloween. Mías cocinaba tamales en diciembre y yo colgaba luces de Navidad en el techo. Era una mezcla rara entre lo que traíamos de México y lo que íbamos aprendiendo allá. Esa mezcla era nuestra identidad. Nunca olvidaré la primera vez que llevé a mis hijos a un partido de los Astros. Yo no entendía mucho de béisbol, pero quería que ellos sintieran que pertenecían. Compramos camisetas falsas en la calle y gritamos como si hubiéramos nacido en Houston. Ese día, cuando mi hijo Mayo R me tomó la mano y me dijo, papá, este es nuestro equipo, sentí que de alguna manera yo también había ganado un lugar en ese país. La vida ya no era fácil. Siempre vivía con miedo. Cada sirena de policía me hacía sudar frío. Cada vez que alguien tocaba la puerta, pensaba que eran los agentes de inmigración. Pero uno aprende a vivir con ese miedo como si fuera parte del aire. Te acostumbras, te haces fuerte y sigues adelante porque no tienes otra opción. Y en medio de todo ese miedo, también hay momentos de felicidad que te dan fuerzas,
Yo trataba de ser un buen vecino. Saludaba a la gente, ayudaba a cargar cosas, cortaba el césped de la señora Mayo R., que vivía a un lado. Poco a poco empecé a sentir que la comunidad me aceptaba, aunque algunos supieran que yo era indocumentado. Los niños jugaban juntos sin preguntar de dónde veníamos, y en esas pequeñas cosas encontraba paz. En la iglesia donde íbamos los domingos encontré una segunda familia. Ahí no importaba de dónde venías. Éramos todos migrantes, todos con historias parecidas. Algunos habían llegado hace 10 años, otros hace 30. Escuchar sus relatos me hacía sentir que no estaba solo, que aunque no tuviera papeles, sí tenía raíces echadas en esa tierra. A mi esposa también trabajaba duro, limpiaba casas, cuidaba niños, hacía todo lo que podía para aportar. Entre los dos lográbamos pagar la renta, la comida, y de vez en cuando, algún regalo para los niños. No era riqueza, pero era vida. Una vida que construimos con las manos y con el corazón al recuerdo. Que en las noches, después de cenar, nos sentábamos en el sofá viejo que compramos en una venta de garaje, y veíamos programas en español. Mis hijos se reían de los chistes que a veces no entendían, y yo pensaba, esto es hogar. Puede que no fuera legal, puede que siempre tuviera miedo, pero era hogar. El escenario de mi vida era ese, a una mezcla de trabajo duro, miedo constante y momentos de felicidad sencilla. Cada calle de Houston tenía un recuerdo: la gasolinera donde compraba café barato antes de ir a trabajar, el parque donde enseñé a mis hijos a lanzar la pelota, el supermercado donde mi esposa buscaba oferta para que alcanzara el dinero. Todo eso me pertenecía tanto como cualquier otra cosa. Por eso, cuando llegó el día de la deportación, lo que más me desgarró no fue el miedo de volver a México, sino el dolor de sentir que me arrancaban de mi propio mundo. Como si alguien hubiera decidido que todos esos años no contaban, que todo lo que había construido no tenía valor hoy. Mientras cuento esto desde mi pueblo natal en México, trato de reconstruir un nuevo escenario. Vendo cosas en el mercado local, trato de sonreír, trato de adaptarme, pero en mi mente, cuando cierro los ojos, sigo viendo ese jardín pequeño en Houston. Sigo escuchando las risas de mis hijos en inglés, sigo sintiendo que mi hogar se quedó al otro lado de la frontera. Ese era mi vínculo con Estados Unidos. No era solo un lugar donde vivían, era mi vida entera. Y ese escenario, aunque ya no lo pise, todavía lo llevo dentro. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que hubo señales, pequeñas advertencias, que en ese momento no quise ver. Eran como sombras que se deslizaban entre mi rutina diaria, pero que yo prefería ignorar porque tenía demasiado miedo de aceptar lo que podían significar. A veces pienso que mi vida en Houston fue como caminar sobre un suelo que parecía firme, pero que ya estaba resquebrajado, sin que yo lo supiera. Recuerdo una tarde de otoño. Estaba regresando del trabajo con las manos llenas de polvo de cemento. Al encender la radio, escuché un noticiero en español que hablaba de redadas en diferentes estados. Decían que agentes de inmigración estaban buscando gente en lugares públicos, en gasolineras, en supermercados. Mi corazón se aceleró, pero al mismo tiempo me convencí de que eso no pasaría en mi barrio, de que yo no era un objetivo. Me repetía: trabajo duro, no me meto con nadie, ¿por qué me vendrían a buscar a mí? Esa ilusión me protegía, pero era una ilusión frágil. A otra señal llegó una noche en que mi hijo Mayo R. me preguntó: papá, ¿por qué no tienes licencia de conducir como los papás de mis amigos? Sentí que la pregunta me atravesaba el pecho. Le respondí con evasivas, diciendo que las leyes eran complicadas, que algún día lo arreglaría, pero en el fondo sabía que mi falta de papeles era una bomba de tiempo. No podía decirle la verdad completa porque no quería cargarlo con un miedo que ya era demasiado pesado para mí. Hubo también un día, en el trabajo, en que un compañero me advirtió: ten cuidado. Escuché que están revisando identidades en algunas obras. Me lo dijo con seriedad, como alguien que comparte un secreto peligroso. Yo asentí, pero en mi mente me convencí de que mi jefe me protegería. Llevaba años trabajando para la misma compañía, y siempre me habían tratado bien. Mi QERA, valioso, que me necesitaban, que no me dejarían solo. Esa confianza era ingenua, pero necesaria para seguir levantándome cada mañana otra vez. Mientras compraba víveres en el supermercado, vi a un grupo de agentes de policía entrando. No estaban allí por inmigración, era evidente, pero mi cuerpo reaccionó con un temblor involuntario. Me quedé paralizado junto a los estantes de pan, observando cómo pasaban cerca de mí. Nadie me dijo nada, nadie me miró 2 veces, pero esa sensación de vulnerabilidad se quedó clavada. Al llegar a casa, le conté a mi esposa, y me dijo: tienes que ser más cuidadoso. Yo le respondí: no pasó nada, no exageres. Era una forma de calmarla, pero también de calmarme a mí mismo, a mi hija pequeña. Con apenas 8 años,
una vez llegó llorando de la escuela. Me dijo que una compañera le había dicho que los illegals no podían vivir en Estados Unidos. Ella no entendía bien lo que significaba esa palabra, pero yo sí sentí un nudo en la garganta. La abracé fuerte y le dije que no se preocupara, que nosotros éramos una familia y que siempre estaríamos juntos. No le dije que en realidad esa palabra podía destruir todo lo que habíamos construido a veces. Los signos eran aún más directos. Una tarde recibimos una carta en el buzón. Venía del ayuntamiento y hablaba de nuevas políticas de cooperación entre la policía local y agentes federales. Mi esposa la leyó en voz alta y yo traté de restarle importancia. Dije, a eso no nos afecta, es pura política. Pero por dentro, cada palabra me sonaba como una sentencia. Esa noche no dormí bien, pero al día siguiente me levanté como siempre. Fui al trabajo y fingí que nada pasaba. Hubo también un incidente en la iglesia. Un amigo cercano, otro migrante, dejó de asistir de un día para otro. Cuando preguntamos, nos dijeron que lo habían detenido en un operativo en su trabajo. El silencio se apoderó de la congregación. Nadie quería hablar demasiado, como si nombrar la deportación fuera a traerla. Yo pensé mucho en el Ensue familia, en cómo en cuestión de horas había desaparecido de nuestro círculo. Era otra señal que yo no quería mirar de frente. Incluso en el vecindario se sentía la tensión. Un día, mientras sacaba la basura, escuché a dos vecinos hablar sobre los ilegales que se aprovechaban del sistema. No me estaban señalando directamente, pero esas palabras me quemaban como si fueran dirigidas a mí. Come on, direct. A mi casa con el corazón en la mano, fingiendo normalidad. Pero con la certeza de que yo era uno de esos de quienes hablaban el miedo empezó a filtrarse en mi rutina. Dejé de manejar largas distancias, evitaba carreteras con retenes, prefería caminos secundarios aunque tardara más. Mi esposa me pedía que no llevara a los niños a la escuela, para no arriesgarme a ser detenido en un control. Yo regañadientes, aunque por dentro me dolía perder esos pequeños momentos de llevarlos y despedirlos con un beso en la frente. Recuerdo claramente un domingo en que fuimos al parque. Todo parecía normal, los niños jugando, el sol cayendo, las risas alrededor. Pero al ver una patrulla estacionada cerca, mi alegría se transformó en una sensación de persecución. Me quedé rígido, observando cada movimiento, esperando que en cualquier momento vinieran a pedirme documentos. Nadie se acercó. Pero ese miedo se convirtió en un compañero invisible, siempre presente, siempre al acecho. La ironía es que, aunque las señales estaban ahí, yo seguía convenciéndome de que tenía el control. Me repetía que mientras trabajara duro, mientras no cometiera delitos, mientras mantuviera un perfil bajo, estaría a salvo. Esa mentira piadosa era la única forma de mantenerme en pie. Admitir la verdad hubiera sido paralizante en los noches. Cuando la casa estaba en silencio, yo repasaba cada detalle en mi mente. ¿Qué pasaría si un día no regresaba del trabajo? ¿Qué sería de mis hijos, de mi esposa? ¿Quién pagaría la renta? ¿Quién pondría comida en la mesa? Eran preguntas que me atormentaban, pero que nunca me atrevía a pronunciar en voz alta, porque si las decía, se volvían demasiado reales hoy. Desde la distancia. Entiendo que todos esos signos eran advertencias claras, pero en ese momento yo los interpretaba como sustos pasajeros, como cosas que podía esquivar con cuidado. Lo trágico es que uno aprende a vivir en negación, a normalizar el miedo, a aceptar como rutina lo que en realidad es una amenaza constante. Esa fue mi vida por años, en caminar en un equilibrio precario, rodeado de señales que gritaban peligro, pero aferrado a la esperanza de que a mí no me tocaría. Cuando me vi de regreso en mi ciudad natal, con una mochila medio vacía y los bolsillos casi sin nada, lo primero que pensé fue, esto es temporal, en unos días todo volverá a la normalidad. Esa frase se convirtió en mi escudo, en el muro invisible con el que trataba de detener la realidad que me golpeaba cada mañana. Me repetía que la deportación era solo un malentendido, que en cualquier momento sonaría el teléfono y alguien desde Houston me diría que todo había sido an error, que podía regresar. Que mi vida no había quedado suspendida en el aire. En las calles de aquí me parecían más pequeñas de lo que recordaba. Las casas bajas, las banquetas estrechas, los colores gastados de las paredes, todo me hacía sentir como un visitante, no como alguien que había crecido en ese mismo lugar. Era extraño caminar por caminos conocidos, y al mismo tiempo sentirme ajeno, como si estuviera en una película que ya no tenía guión para mí. Y aún así, buscaba motivos para convencerme de que no era tan grave, de que solo estaba de paso. Decía a mí mismo que podía volver a empezar con facilidad. Tengo experiencias de trabajar, en cualquier lugar me van a recibir. Esa era mi justificación constante. No quería aceptar que, después de 20 años, mis manos sabían más de máquinas, de construcción y de largas jornadas en Houston, que de los pequeños oficios que aquí me ofrecían. Fingía que nada había cambiado, que yo seguía siendo
El mismo joven que partió con sueños grandes y maletas vacías. A la primera semana traté de mantener rutinas. Me despertaba temprano, como cuando tenía que manejar hasta el trabajo en Texas. Preparaba un café, aunque ya no sabía igual. Y me sentaba en el patio a esperar que algo pasara. Creía que si repetía los gestos de antes, de alguna manera iba a despertar de esa pesadilla. Esperaba que mi vida anterior me alcanzara, que mis hijos llamaran, que mi antigua casa en Houston apareciera en mis recuerdos, como si todavía pudiera abrir la puerta y entraran al hablar con algunos vecinos. Usaba frases para maquillar lo ocurrido. No decía, me deportaron. Decía, vine a visitar o me estoy tomando un tiempo acá. Era más fácil construir una versión suave que enfrentar la dureza de la palabra real. Me daba miedo que la gente me mirara con lástima, o, peor aún, con juicio. En el fondo, era yo quien no quería aceptar lo que significaba. Guardaba los papeles que me entregaron al salir del centro de detención, como si fueran un boleto de regreso. Cada noche los revisaba, tratando de encontrar un error, una fecha equivocada, algo que pudiera usar para reclamar, para convencerme de que tenía una oportunidad de volver. Esa esperanza irracional me mantenía de pie, aunque cada día la realidad me iba robando un poco de aire. Soñaba constantemente con Houston. Caminaba por las mismas calles, veía mi antiguo vecindario, escuchaba las risas de mis hijos cuando me despertaba sudando, con la sensación de que todavía podía alcanzarlos si corría lo suficiente. En esos sueños no había deportación, no había despedida, solo despertaba con un golpe seco en el pecho, recordando que ya no estaba las llamadas telefónicas, eran otro refugio. Marcaba a números viejos, esperando escuchar voces familiares. Algunos no contestaban, otros ya habían cambiado de línea. Cuando lograba hablar con alguien, fingía alegría. Decía que estaba bien, que tenía planes, que pronto volvería a poner mi vida en orden. Nunca confesaba la verdad completa, que me sentía roto, que no sabía por dónde empezar, que me daba miedo reconocer que tal vez nunca regresarían. En el mercado local, donde comencé a ayudar a un primo vendiendo fruta, trataba de actuar como si solo estuviera ocupando el tiempo. Me repetía que era un favor temporal, que no era mi destino final. Mientras acomodaba manzanas y plátanos, imaginaba que aquello era solo una pausa brief, un paréntesis antes de volver a la vida que conocía. Esa ilusión era la que me permitía levantarme cada día, sin rendirme del todo. Recuerdo una tarde en la que vi a un grupo de jóvenes, cargando mochilas, rumbo a la central de autobuses. Iban riendo, con esa energía que yo también tuve cuando crucé por primera vez la frontera. Sentí un nudo en la garganta, Pence en Avertolls, en contarles mi historia, para que entendieran lo que podía pasar. Pero me quedé callado. Al mismo tiempo, en mi interior, una voz insistía en que mi historia no había terminado, que todavía podía tener otra oportunidad, que no debía perder la esperanza. Esa contradicción me acompañaba cada día. Por un lado, sabía que lo que había perdido era enorme. Por otro, me aferraba a pequeñas ilusiones, a la idea de que todavía no todo estaba escrito. A veces bastaba con ver una camioneta con placas de Texas para sentir que el hilo de mi vida allá todavía estaba conectado. Incluso llegué a pensar en volver a cruzar. Aunque sabía lo difícil y arriesgado que sería, esa idea rondaba en mi cabeza como un secreto, como un plan imposible, que sin embargo me daba fuerzas para seguir. No se lo decía a nadie, pero en mi corazón aún me repetían voy a regresar, cueste lo que cueste. La negación me servía como un abrigo en medio del frío. Prefería mentirme a mí mismo antes que enfrentar la dureza de aceptar que todo había quedado atrás. Y en ese juego de ilusiones y esperanzas, los días seguían pasando. A veces me convencía de que estaba avanzando, de que ya tenía raíces. Otras veces sentía que vivía en una especie de limbo, atrapado entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Lo más duro era cuando hablaba con mis hijos. Ellos trataban de darme ánimo, pero yo sabía que también se sentían confundidos, dolidos. Yo les decía que pronto volveríamos a estar juntos, aunque en el fondo no sabía si eso sería posible. Esa mentira piadosa era mi forma de protegerlos. De Protogerm, algunas noches me sentaba frente a la ventana, mirando las luces débiles del pueblo. Me decía que debía agradecer por estar vivo, por tener al menos un lugar donde dormir, y lo agradecía sí, pero en lo más profundo, seguía esperando despertar un día y encontrarme de nuevo en mi antigua cama, con el ruido de Houston entrando. Por la ventana la esperanza se volvió una compañera incómoda. A veces me sostenía, otras me hacía más difícil aceptar lo evidente, pero era lo único que me mantenía respirando. Era como caminar por una cuerda floja entre la realidad y el deseo, sabiendo que en cualquier momento podía caer,
pero aferrándome a la idea de que todavía había algo adelante para mí, y así, entre negaciones y esperanzas, mi vida comenzó a tomar una forma extraña. No era la que había planeado, no era la que quería, pero era la única que tenía. Y aunque sabía que la ilusión no podía durar para siempre, me aferraba a ella con todas mis fuerzas, porque era más fácil soñar con lo imposible que aceptar lo irremediable. El día en que finalmente entendí que mi vida en Estados Unidos había terminado para siempre, no fue dramático, como en las películas, no hubo un grito, ni una noticia inesperada. Fue un momento silencioso, casi cotidiano, pero que me atravesó. Como un cuchillo invisible me encontraba sentado en la pequeña sala de la casa de mi madre. Había regresado a vivir allí, porque no tenía a dónde más ir. El ventilador viejo hacía un ruido constante, y yo miraba una foto de mis hijos que tenía en la mano. Era una imagen tomada en un parque de Houston, con ellos riendo, abrazándose entre sí. Mientras la observaba, de repente me golpeó la verdad. Yo ya no iba a volver a verlos crecer allá. No iba a estar en sus cumpleaños, ni en sus partidos, ni en las cenas de acción de gracias. Todo eso había terminado. Hasta ese momento me había aferrado a la ilusión de que podía regresar, de que de alguna manera todo se arreglaría. Pero ese día, sentado en esa sala sencilla, con las paredes desgastadas y el olor a humedad, entendí que no había camino de regreso. Fue como si alguien hubiera apagado una luz dentro de mí. Recuerdo que me quedé mirando esa foto durante horas, sin moverme. No podía dejar de pensar en cómo había cambiado mi vida en cuestión de días. Pasé de tener un hogar, un trabajo estable, una rutina, a estar sentado en una silla vieja, dependiendo de la caridad de mi familia para comer. La caída no fue solo física, fue emocional, espiritual. Sentí que todo lo que había construido durante 20 años se desmoronaba frente a mí. A mí lo más doloroso era la distancia con mis hijos. Ellos me llamaban, pero cada conversación era un recordatorio de lo que había perdido. Me contaban cosas simples, como les había ido en la escuela, que habían hecho el fin de semana. Yo sonreía, fingía alegría, pero al colgar el teléfono me derrumbaba. Sabía que estaba perdiendo momentos irrepetibles, que la vida de ellos seguía avanzando sin mí, y que yo quedaba atrapado en un presente que no me pertenecía. Hubo noches en que me encerraba en mi cuarto y lloraba en silencio. No quería que mi madre me escuchara. Ella ya sufría bastante con mi regreso. La veía preocuparse por mí, intentando darme ánimos, pero yo sabía que también se sentía impotente. En esos momentos, la vergüenza me consumía. Me preguntaba cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento todo se torció? ¿Qué había hecho mal? La caída también se reflejaba en mi cuerpo. Adelgacé en pocas semanas. Mis manos, acostumbradas al trabajo duro, parecían ahora manos de alguien sin rumbo. Me dolía el estómago por la ansiedad, y el insomnio se volvió mi compañero constante. Pasaba las noches despierto, pensando en Houston, en las calles que conocía de memoria, en el sonido de los autos, en el olor de la comida que solía preparar mi esposa. Todo eso era parte de mí, y de repente ya no lo tenía. Intenté trabajar aquí, pero fue un golpe aún más duro. Conseguí un empleo temporal en una construcción local, pero el pago era mínimo comparado con lo que ganaba en Estados Unidos. Además, no había estabilidad. Un día había trabajo, al siguiente no. Cada billete que ganaba se sentía como una humillación, como un recordatorio de que había caído desde muy alto y que ahora estaba en el suelo, recogiendo lo que pudiera. Lo que más me golpeaba era la mirada de la gente. Algunos me reconocían y me preguntaban por qué había vuelto. Yo inventaba excusas. Decía que había decidido regresar, que estaba cansado de allá, pero en el fondo sabía que muchos adivinaban la verdad. Sentía sus ojos sobre mí, juzgándome, pensando que había fracasado. Esa percepción me hundía más. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, escuché a un grupo de jóvenes hablar de sus planes para irse al norte. Me quedé paralizado, escuchando sus risas, sus sueños, su esperanza, y me vi reflejado. En ellos, en ese joven que yo fui alguna vez, lleno de ilusiones, pero ahora estaba del otro lado, convertido en un ejemplo de lo que podía salir mal. Ese contraste fue un puñal en el corazón en la caída. No fue un solo momento, sino una serie de pequeños golpes que se fueron acumulando cada vez que veía a mis hijos por videollamada, y no podía abrazarlos. Era una caída. Cada vez que contaba mis monedas para comprar algo básico, era otra caída. Cada vez que alguien me preguntaba, ¿y cuándo regresas a Estados Unidos?, sentía que me hundía un poco más, pero el golpe más fuerte llegó cuando mi hija menor me preguntó: papá, ¿cuándo vuelves? Su voz sonaba inocente, llena de esperanza. Yo me quedé en silencio. No pude darle una respuesta clara. Solo dije en pronto: mi amor, pronto. Pero en mi interior, supe que era mentira. Esa noche lloré como no lo había hecho en años. Lloré por ella,
por mí, por todo lo que había perdido. Fue en ese instante que entendí, con certeza, que mi vida nunca volvería a ser la misma. A la caída me obligó a enfrentarme a mi propia fragilidad. En Estados Unidos me sentía fuerte, seguro, capaz. Aquí me descubrí vulnerable, roto, con miedo, y aceptar eso fue como romperme en 1000 pedazos. Hubo días en que pensé en rendirme por completo, en desaparecer, en dejar que la tristeza me consumiera, pero algo, no sé qué, me mantenía respirando. Tal vez era el recuerdo de mis hijos, o el deseo de no convertirme en una sombra. Aunque estaba en el suelo, aunque había caído tan bajo, todavía había una chispa que me decía que debía seguir, aunque fuera arrastrándome. En la caída no terminó en un solo día. Se prolongó durante semanas, durante meses. Era un descenso lento, doloroso, en el que cada paso me recordaba que ya no era el hombre que había sido. Pero también fue el inicio de algo nuevo. En medio del dolor, empecé a ver con claridad que tenía que reconstruirme desde cero. Al aceptar la caída, fue el primer paso. Y aunque me costó lágrimas, noches en vela y un vacío enorme en el corazón, también me abrió los ojos. Entendí que no podía seguir viviendo de ilusiones, que debía mirar la realidad de frente, por más dura que fuera. Esa aceptación no borró el dolor, pero me dio una base mínima para empezar de nuevo. Y así, entre lágrimas, silencios y días interminables, descubrí que la caída no era el final absoluto. Era un golpe brutal, sí, una pérdida irreparable, pero también era una puerta, aunque todavía no supiera hacia dónde me llevaría. Vivir con la ausencia no es lo mismo que aceptar una pérdida definitiva. Cuando alguien muere, el dolor se concentra en un punto. El duelo tiene una forma, aunque sea insoportable. Pero en mi caso, la ausencia es un fantasma que nunca se va. Mis hijos, mi hogar, mis recuerdos en Estados Unidos, todo sigue existiendo, pero yo no estoy allí. Y eso me persigue cada día como una sombra silenciosa que nunca descansa. A las mañanas son lo más difícil. Me despierto en la cama pequeña, que ahora ocupo en la casa de mi madre, y lo primero que pienso es en cómo solía ser antes. Allá en Houston abría los ojos y escuchaba los pasos de mis hijos corriendo hacia la cocina. El olor a café llenaba el ambiente, y mi esposa ya estaba preparando el desayuno. Aquí, en cambio, me despierto con el silencio. A veces escucho los gallos a lo lejos, pero es un silencio distinto, pesado, lleno de vacío. En esos, me doy cuenta de que lo que extraño no es solo el lugar, sino el ritmo de mi vida. Trato de ocuparme con cosas simples. Ayudo a mi madre en lo que puedo, salgo a trabajar en lo poco que consigo, pero cada tarea está atravesada por esa ausencia. Cuando barro el patio, recuerdo cómo limpiaba mi propio jardín en Texas. Cuando acompaño a mi madre al mercado, pienso en los supermercados grandes de allá, en los pasillos infinitos, donde mis hijos corrían riendo. Cada acción cotidiana se convierte en un recordatorio doloroso de lo que ya no tengo. La tecnología se volvió mi única conexión con ellos, pero también es mi tortura. Las videollamadas son dulces y crueles al mismo tiempo. Verlos en la pantalla me da un respiro, pero cuando la llamada termina, el silencio se multiplica. Sus voces quedan resonando en mi cabeza, y sus rostros sonrientes me acompañan en sueños. A veces me despierto creyendo que los escuché en la sala, y al darme cuenta de la realidad, el vacío se hace insoportable. Convivo con la ausencia en cada esquina del pueblo. Cuando paso por la plaza y veo a familias completas, siento un nudo en la garganta. Cuando escucho a un padre regañar con ternura a su hijo, me descubro deseando estar en su lugar, corrigiendo, guiando, compartiendo. La ausencia no es un espacio vacío, es una herida abierta que se toca a cada segundo. También aprendí que la ausencia tiene olor y sabor. El olor de la ropa limpia de mis hijos, que solía abrazar cuando llegaba del trabajo, ahora solo vive en mi memoria. El sabor de los tacos que comíamos los viernes por la noche en la esquina del barrio en Houston ya no es el mismo cuando los preparo. Todo sabe distinto, como si faltara un ingrediente esencial. En su compañía, lo más duro es la rutina de fechas importantes. Sus cumpleaños me atraviesan como cuchillos. Compro un pequeño pastel aquí, lo pongo en la mesa y hago una video. Ellos soplan las velas allá, y yo finjo que estoy feliz. Pero cuando la pantalla se apaga, me quedo solo frente a un pastel intacto, con lágrimas que caen sin permiso. En Navidad, escucho sus risas a través del teléfono, mientras yo estoy sentado en una sala silenciosa, tratando de sonreír para no preocuparlos. La ausencia también me cambió como persona. A veces siento que me estoy volviendo más frío. Me cuesta hablar, me cuesta confiar. Es como si una parte de mí hubiera quedado congelada en el aeropuerto el día que me deportaron. Desde entonces, camino como un hombre a medias, con el corazón en un país y el cuerpo en otro. He intentado adaptarme,
pero la adaptación nunca es completa. El pueblo me recibe, pero yo no pertenezco del todo. Las calles que recorro son las mismas de mi infancia, pero ahora me parecen extrañas. Todo es familiar y ajeno al mismo tiempo. Y esa sensación aumenta la presencia del vacío, porque me hace sentir que no encajo ni aquí ni allá. Al convivir con la ausencia, me obligó a crear pequeños rituales para no perder la cordura. Cada mañana, antes de salir de casa, miro la foto de mis hijos que tengo en la mesa. Les hablo en voz baja, como si pudieran escucharme. Les digo que los extraño, que estoy bien, que los amo. Sé que no me oyen, pero necesito hacerlo. Es mi manera de mantener viva la conexión por las noches. Escribo en un cuaderno. No soy escritor, pero necesito poner en palabras lo que siento. Escribo cartas que nunca envío, relatos de lo que vivo aquí, recuerdos de lo que viví allá. Escribir me calma, aunque a veces también me destroza, pero es la única forma que encontré para darle un poco de orden a este caos interno. La ausencia se vuelve más fuerte cuando escucho música. Una canción que solía sonar en el carro mientras manejaba hacia el trabajo en Houston, ahora me deja paralizado. Es como si la melodía abriera una puerta directa a mi pasado. Cierro los ojos y me veo otra vez allí, manejando, con mis hijos atrás. Why? Al abrirlos, estoy en esta habitación pequeña, solo, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Algunas personas me dicen que con el tiempo se hace más fácil, pero en mi experiencia, la ausencia no se hace más pequeña. Al contrario, crece, se expande en cada rincón de mi vida. Lo que cambia es mi capacidad para caminar con ella. Es como una mochila llena de piedras. Al principio me rompe la espalda, me deja sin aire. Con los meses, aprendo a caminar con ella, pero el peso nunca se va. A lo que más me atormenta es pensar en cómo la ausencia afecta también a mis hijos. Ellos tratan de ser fuertes, me sonríen en las llamadas, pero sé que también sufren. Que en las noches se preguntan por qué su padre no está con ellos. Y esa culpa me devora, porque aunque no elegí esta situación, siento que los abandoné a vivir con la ausencia. Es como vivir con un eco. Cada palabra, cada recuerdo, cada risa pasada rebota en mi mente. No se trata de olvidar, porque olvidar sería imposible. De aprender a respirar dentro de ese eco, de aceptar que el sonido nunca se apaga algunas noches. Cuando la tristeza se vuelve insoportable, salgo al patio y miro el cielo. Pienso que, aunque estemos separados, mis hijos y yo miramos las mismas estrellas. Eso me da una calma, pequeña, casi insignificant, pero suficiente para seguir respirando. Me digo a mí mismo que mientras ellos existan, mientras sus risas estén vivas, mi ausencia no será olvido. A la convivencia con esta ausencia es mi nueva vida. No la elegí, no la busqué, pero es lo que tengo. Aprendí a caminar con un vacío en el pecho, a reír con lágrimas escondidas, a decir estoy bien cuando por dentro me estoy desmoronando. Y aunque a veces siento que me hundo, también sé que sigo aquí, resistiendo, porque no quiero convertirme en un recuerdo más. Hay recuerdos que se guardan en la memoria como si fueran fotografías vivas. No importa cuánto tiempo pase, permanecen intactos, con colores, sonidos y hasta olores. Para mí, esa última memoria es la que más me acompaña en las noches largas. Cuando el silencio se hace insoportable, es la escena que regresa una y otra vez. Como un refugio y una tortura al mismo tiempo, fue unos días antes de que me deportaran. Todavía no sabíamos con certeza lo que iba a pasar, aunque en el fondo, yo ya lo sentía. Había algo en el ambiente, un peso extraño que ninguno de nosotros quería nombrar. Ese día decidí llevar a mis hijos al parque, el mismo donde solíamos ir desde que eran pequeños. Era un lugar sencillo, con columpios, resbaladillas y un campo abierto donde siempre corríamos detrás de una pelota. Recuerdo que el cielo estaba despejado, de un azul profundo. Mis hijos corrían delante de mí, riendo, como si no hubiera preocupación. En el mundo yo los miraba y trataba de guardar cada detalle. El brillo en sus ojos, la forma en que el cabello les caía en la frente, sus zapatos gastados por tantas aventuras. En mi interior, una voz me decía que ese momento podría ser uno de los últimos que viviríamos juntos de esa manera. Jugamos por horas. Los empujé en los columpios, escuché sus risas, sentí sus manos agarrar las mías con fuerza. En cada gesto trataba de imprimir todo el amor que tenía. No quería que quedara ninguna duda, ningún vacío. Me aferraba a cada segundo como quien bebe las últimas gotas de agua en el desierto. Cuando nos cansamos, nos sentamos en el césped. Ellos sacaron una bolsa de papitas y me la ofrecieron. Recuerdo cómo me reí, pensando que ese gesto tan simple era en realidad un acto de amor inmenso. Compartir sus papitas conmigo era su manera de decir que me querían cerca, que yo era parte de su mundo, ¿no? Esa tarde. El sol se fue escondiendo, poco a poco. Las sombras se alargaban
y la brisa se volvió más fría. Los abracé a los dos, los acerqué a mi pecho, y me quedé en silencio. No había palabras que pudieran explicar lo que sentía. Solo quería que ese instante se congelara para siempre después de un rato. Mi hijo Mayo Ere me miró con una seriedad que no correspondía a su edad. Me preguntó, «Papá, ¿siempre vas a estar con nosotros?» Esa pregunta me atravesó como Me quedé callado unos segundos, tratando de no romperme frente a ellos, y entonces le respondí, con lo único que podía decir. «¿An siempre estaré en tu corazón? Why tiene al mayo?» Eso nunca cambia. A mi hijo me miró sin entender del todo, pero me abrazó más fuerte. El pequeño, al escuchar la conversación, se acomodó también contra mí. Sentí sus cuerpecitos frágiles aferrados a mí como si supieran, sin que nadie se los dijera, que algo estaba a punto de romperse en esa imagen. Los dos pegados a mí mientras el sol desaparecía, es la última memoria que me sostiene. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo allí, vuelvo al parque al olor del pasto, al sonido de sus risas mezcladas con el viento. Vuelvo a sentir sus brazos rodeando mi cintura, su calor, su inocencia. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y negación. Cuando llegó la hora de presentarme ante inmigración, traté de ser fuerte, pero esa última memoria ya estaba grabada en mí. Era como si mi corazón se hubiera detenido, en ese parque. Todo lo que vino después, lo viví en automático. Como, si no fuera real en el día en que me separaron de ellos, esa memoria se volvió aún más poderosa. Mientras me llevaban esposado, mientras escuchaba puertas cerrarse detrás de mí, me repetía una y otra vez la escena del parque. Era mi manera de no derrumbarme. Si cerraba los ojos, podía verlos, podía sentirlos, no estaba perdiendo todo. Me decía, todavía tenía ese recuerdo, todavía tenía esa última tarde juntos aquí. En México, esa memoria se convirtió en mi refugio. Cada vez que la soledad me golpea, la traigo de vuelta. La repito, como una oración, como un mantra. A veces la reconstruyo en mi cuaderno, escribiendo cada detalle, el color de la ropa que llevaban, las palabras exactas que dijeron, el orden. NQ Rerun es un ejercicio doloroso, pero también necesario. Es mi manera de mantenerlos vivos en mí con el tiempo. Entendí que esa última memoria también es una carga, porque no es solo un recuerdo feliz, es también un recordatorio constante de lo que perdí. Es un cuchillo de doble filo. Me da fuerzas para seguir, pero también me corta por dentro. Cada vez que la repito, a veces me pregunto si mis hijos también guardan esa tarde en su memoria, si para ellos también fue especial, si también se aferran a ella en momentos de tristeza. Quiero creer que sí. Quiero pensar que cuando la vida se les pone difícil, recuerdan a su padre empujándolos en el columpio, riendo con ellos en el pasto, abrazándolos bajo el atardecer. Noches en las que sueño con ese día. En mis sueños nunca llega el momento de separarnos. Siempre nos quedamos allí, jugando, corriendo, abrazados. Me despierto con lágrimas en los ojos, deseando que la realidad pudiera ser tan simple como un sueño. Pero al mismo tiempo, agradezco poder soñar, porque en esos instantes siento que estoy de nuevo con ellos. La última memoria se convirtió en mi amuleto invisible. No la comparto con todos, porque sé que no todos la entenderían. Pero en mi interior es lo que me mantiene en pie. Cuando me siento derrotado, la traigo a mi mente y recuerdo que el amor que vivimos ese día fue real, fue profundo, y nadie puede quitármelo. Hoy sé que esa memoria es más que un recuerdo. Es una promesa. Es la prueba de que, aunque la distancia nos separe, el vínculo sigue vivo. Es la semilla de esperanza que me dice que algún día volveremos a estar juntos. Y aunque la vida no me dé certezas, esa semilla es suficiente para seguir caminando, porque al final, lo que me queda no son las casas que perdí, ni los papeles que me quitaron. Lo que me queda es esa imagen, grabada en mi corazón, a mis hijos, abrazándome en el parque, mientras el sol caía, y el mundo parecía Datners. Esa es mi última memoria, y será también mi motor para seguir adelante, aunque la ausencia pese, aunque el camino sea largo. La vida, después de la deportación, se convirtió en una especie de espejo roto. Cada pedazo refleja una parte distinta de mí, y ninguno muestra el todo completo. A veces me veo como el padre que soñaba con darles todo a sus hijos en estado unidos. Otras veces me veo como el hombre derrotado que camina por las calles de México sin rumbo. Claro, entre esas imágenes fragmentadas, trato de encontrarme, pero muchas veces lo único que encuentro son preguntas que no tienen respuesta. Me pregunto por qué la vida me llevó hasta aquí, si fue un castigo, una consecuencia de mis decisiones, o simplemente el azar cruel de un sistema que no entiende de historias personales. Porque, ¿cómo se mide el valor de un ser humano? ¿Por los papeles que lleva en la cartera? ¿Por el lugar donde nació?
¿O por el amor que entrega a su familia? Yo sé la respuesta en mi corazón, pero el mundo parece funcionar con otras reglas. También me pregunto si mis hijos algún día podrán entender lo que viví. Si llegarán a odiarme por no haber podido quedarme, por no haber encontrado una salida, o sí, por el contrario, recordarán mi lucha como una prueba de amor, aunque no haya tenido un final feliz. Esa duda me acompaña a todas partes. En mis noches más oscuras, me atormenta la idea de que piensen que los abandoné. Y aunque sé que no fue así, el miedo de que sus corazones lo sientan de esa manera es una carga que me pesa más que cualquier sentencia. He pensado mucho en el concepto de ausencia. No es una ausencia total, porque sigo vivo, sigo escribiendo, sigo llamando cuando puedo. Pero tampoco es presencia, porque no puedo estar allí en sus cumpleaños, en sus partidos de fútbol, en las tardes de tarea. Es una especie de vacío intermedio, una sombra que camina conmigo. Es el luto de alguien que no ha muerto, pero que ya no está. Y vivir con ese tipo de ausencia es un dolor que no todos entienden a veces. Cuando camino por las calles de este país que debería sentir como mío, me invade una sensación de extrañeza. Es como si yo fuera extranjero en todas partes. En Estados Unidos era el inmigrante, el que nunca encajaba del todo. Aquí soy el deportado, el que regresa con un acento mezclado y costumbres distintas. En ninguna parte soy completamente aceptado. Y esa sensación de no pertenecer se ha convertido en mi compañera constante en mí. Pregunto si la identidad se puede reconstruir después de algo así. Si es posible volver a sentirse completo cuando una parte de ti quedó atrapada al otro lado de la frontera. Porque yo siento que allá quedaron mis raíces más profundas, no las que heredé al nacer, sino las que sembré con esfuerzo en mi familia, mis recuerdos, mis sacrificios. Aquí camino con el cuerpo, pero mi alma todavía sigue allá, esperando reunirse con lo que dejó atrás Anay, días en los que trato de convencerme de que esta experiencia me ha hecho más fuerte, que el dolor me ha enseñado lecciones que antes no habría aprendido. Pero otras veces me rebelo contra esa idea, porque me parece cruel pensar que el sufrimiento debe justificarse como enseñanza. ¿Por qué el amor no puede ser suficiente escuela? ¿Por qué necesitamos perder tanto para valorar lo que teníamos? Son preguntas que se quedan colgando en el aire, sin respuesta a la soledad. Aquí es distinta. No es solo la falta de compañía. Física es la soledad de saber que tu gente más querida está al otro lado, viviendo sin ti, avanzando en una vida de la que ya no formas parte. Es como mirar una película donde los protagonistas son tus hijos, pero tú eres solo un espectador. Invisible. Ellos crecen, cambian, ríen, lloran, y yo solo puedo ver retazos a través de llamadas que duran minutos y mensajes que no alcanzan a transmitir. Todo lo que siento, muchas veces me pregunto, ¿qué pensará mi hijo Mayoere cuando tiene un problema? En la escuela, ¿se acuerda de mí? ¿Desearía que estuviera allí para aconsejarlo? ¿O ya aprendió a buscar respuestas en otros lugares? Y con el pequeño, me cuestiono si con el paso del tiempo mis recuerdos comenzarán a desvanecerse en Sument, porque la infancia es frágil, y me duele pensar que tal vez yo me convierta en una figura borrosa. Un eco lejano que se va perdiendo en medio de estas reflexiones, también aparece la esperanza, porque, aunque todo me diga lo contrario, hay una voz dentro de mí que insiste en que esto no es el final, que algún día volveré a verlos, que algún día mis pasos me llevarán de regreso a ellos. No sé si esa voz es realista o solo una defensa de mi corazón para no derrumbarse, pero sin ella no podría seguir. Es como una chispa que me mantiene encendido, incluso en la oscuridad más profunda. He aprendido que la vida no siempre nos da respuestas claras, que hay dolores que simplemente se cargan, sin resolverse, que hay preguntas que se repiten una y otra vez, y cuya única función es recordarnos que estamos vivos. Y tal vez, en medio de tanto sufrimiento, esa sea una forma de resistencia, a seguir preguntando, seguir buscando Sinchidú, aunque nunca lo encontremos del todo en mis noches más silenciosas. Cuando escribo estas palabras, o cuando simplemente miro el techo de mi cuarto, me digo que no puedo dejar que la deportación sea lo único que defina mi historia. No quiero que mis hijos me recuerden solo como el padre que fue arrancado de su lado, quiero que me recuerden como el hombre que, a pesar de la distancia, nunca dejó de amarlos, como el que siguió luchando por ellos, incluso desde lejos. Y quizá nunca encuentre las respuestas que busco, quizá el vacío nunca se llene, pero mientras tenga voz, seguiré contando mi historia, porque contarla es también una manera de seguir vivo, de resistir al olvido, de mantener abierto el puente invisible que me une con los míos y tal vez, al final, esa sea la lección más grande de todo esto, aunque el amor trasciende fronteras, que aunque los papeles digan una cosa y las leyes digan otra, hay algo más fuerte que sostiene a un padre y a sus hijos, algo que no se puede deportar,
que no se puede encerrar ni borrar. Ese algo es lo que me mantiene en pie así vivo, entre preguntas sin respuesta, entre el dolor y la esperanza, entre la ausencia y la memoria. Así camino, con el corazón partido, pero todavía latiendo, porque mientras siga preguntándome, mientras siga sintiendo, mientras siga amando, sé que no estoy completamente perdido. Hay un momento en el que las palabras ya no alcanzan, en el que la voz se quiebra antes de terminar la frase, y lo único que queda es el silencio. Ese silencio me ha acompañado tantas veces desde que regresé a México. Al principio, lo sentía como un enemigo, como un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Pero con el tiempo aprendí a escucharlo de otra manera. El silencio también habla. El silencio guarda las memorias que no puedo decir en voz alta. El silencio me recuerda. Q, sigo, aquí. Incluso cuando el mundo parece no verme, he descubierto que no todas las despedidas suenan igual. La deportación fue una despedida ruidosa, llena de lágrimas, gritos, puertas cerradas. Pero lo que vino después ha sido un adiós silencioso, prolongado, que se repite todos los días, sin necesidad de palabras. Es el adiós de no estar presente en la vida de mis hijos. Es el adiós de cada cumpleaños en el que no puedo abrazarlos. Es el adiós de cada fotografía que me llega por teléfono y que miro una y otra vez hasta que los ojos se me nublan. Ese tipo de despedida no hace ruido, pero pesa más que cualquier otra con el tiempo comprendí que no tenía sentido pelearme con esa ausencia. No puedo cambiar lo que pasó. No puedo regresar el tiempo ni cruzar la frontera con solo desearlo. Lo único que puedo hacer es aprender a convivir con la realidad que me tocó. Y esa aceptación no llegó de un día para otro. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de resistencia, pero un día me di cuenta de que la vida seguía su curso aunque yo me negara a aceptarlo. Y entendí que, si quería sobrevivir, debía dejar de pelearme con lo irreversible. La rutina aquí se volvió una especie de refugio, pequeños gestos cotidianos que me mantienen en pie, a preparar café por la mañana, caminar hasta la tienda, sentarme en la plaza, a mirar a la gente pasar. Cosas simples que antes no valoraba y que ahora son las que me sostienen, no porque llenen el vacío, sino porque me recuerdan que sigo vivo. A veces me sorprendo disfrutando de esos instantes, un rayo de sol en la ventana, una conversación brief con un vecino, una canción que escucho en la radio, y en esos momentos siento que, aunque el dolor sigue, también hay espacio para algo más. He aprendido a no exigirle demasiado a la vida. Ya no espero grandes respuestas ni soluciones mágicas. Me basta con un poco de paz, con la certeza de que mis hijos saben que los amo, aunque no pueda estar junto a ellos. Me basta con saber que mis palabras, aunque lleguen tarde y por medio de una llamada, todavía pueden acariciar sus corazones. No es lo que soñé, pero es lo que tengo, y he decidido aferrarme a eso. Hay noches en las que sueño con volver a abrazarlos. Sueños tan reales que al despertar siento que todavía tengo el calor de sus brazos en mi piel. Y aunque el despertar duele, también agradezco esos sueños, porque me regalan un instante de presencia que la realidad me niega. Esos sueños se han convertido en mi tesoro secreto, un lugar donde no existen fronteras ni deportaciones, donde solo somos nosotros, padre e hijos, compartiendo un momento sencillo y profundo. En mis reflexiones, me he dado cuenta de que el dolor nunca se va del todo, se transforma. Al principio, es como una herida abierta que no te deja respirar. Después se convierte en cicatriz, en un recordatorio constante, pero menos sangrante. Y aunque la cicatriz sigue allí, con el tiempo aprendes a vivir con ella, a mirarla sin que te rompa completamente. Creo que yo estoy en esa etapa. En la cicatriz todavía duele, pero ya no me destruyan, ¿eh? Descubierto también que hay belleza en la vulnerabilidad. Contar mi historia, compartir mi dolor, me ha hecho sentir menos solo, porque cada vez que alguien escucha y asiente, cada vez que alguien dice, yo también pasé por eso, siento que mi experiencia se conecta con otras vidas, y en esa conexión encuentro consuelo. No borra el sufrimiento, pero lo hace más llevadero. Y el silencio también me ha enseñado a observar, a prestar atención a detalles que antes ignoraba. El vuelo de los pájaros en la tarde, el olor de la tierra mojada, la risa de un niño en la calle. Cosas pequeñas que ahora se vuelven grandes, porque me recuerdan que la vida no es solo dolor. La vida también tiene belleza escondida en lugares simples. Y cuando la descubro, siento que todavía hay razones para seguir adelante. He dejado de preguntarme tanto por qué. Porque entendí que esa pregunta no tiene respuesta. Nadie me va a dar una explicación que calme mi corazón. Y, en el fondo, ya no la necesito. Lo que necesito es aceptar que esto es parte de mi historia, aunque no lo haya elegido. Y esa aceptación, aunque dolorosa, me ha dado un poco de paz.
Hoy vivo con la certeza de que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo decidir cómo caminar en este presente. Y mi decisión ha sido caminar despacio, sin prisa, sin esperar grandes milagros, pero también sin rendirme, porque rendirme significaría olvidar a mis hijos. Y eso jamás lo permitiré. Ellos son mi motor, incluso en la distancia. Hello, son. La razón por la que me levanto cada mañana en el desfecho de esta historia no es un gran final lleno de respuestas o redenciones. Es un final silencioso, como la brisa que pasa sin hacer ruido, pero que acaricia la piel. Es aceptar que la vida a veces rompe los sueños, pero también ofrece nuevas formas de seguir viviendo. Es comprender que, aunque mis pasos se sientan solitarios, mi amor sigue viajando hasta ellos, cruzando fronteras invisibles que ningún muro puede detener. Así cierro este capítulo, con un corazón herido, pero todavía latiendo con la mirada puesta en el horizonte, aunque no sepa qué me espera, con la voz temblorosa, pero dispuesta a seguir contando, y sobre todo, con la certeza de que, aunque la distancia me duela, el amor sigue siendo más fuerte que cualquier frontera. Me miro en el espejo cada mañana, y no siempre reconozco al hombre que está frente a mí. Han pasado años desde aquel día en que mi vida cambió para siempre, el día en que crucé la frontera de regreso sin haberlo planeado, sin haberlo querido, sin haberlo decidido. Yo no volví, a mí me regresaron, y aunque muchos piensan que una deportación es solo un viaje de ida al lugar de donde vienes, en realidad es un desgarro que te arranca de donde aprendiste a ser alguien. Todavía me cuesta explicarlo sin que la voz se me quiebre. Todavía me cuesta poner en palabras lo que significó perderlo todo en cuestión de minutos. He aprendido que los silencios pesan tanto como las palabras. Cuando callo, escucho mis propios recuerdos, y ellos me hablan de todo lo que dejé atrás en las calles de Houston, el olor del café de la esquina, las risas de mis hijos en el parque, la sensación de llegar a casa después de un día largo y sentir que pertenecía a algún lugar. Ahora vivo en un espacio distinto, con paredes que me resultan familiares y extrañas al mismo tiempo. Estoy en la tierra donde nací, pero me siento como un extranjero que intenta aprender a caminar otra vez. A la gente me pregunta si me acostumbré. Yo sonrío y digo que sí, pero por dentro sé que acostumbrarse no es lo mismo que sanar. Y adaptado, porque la vida no me dejó otra opción. Aprendí a vender en el mercado, estirar cada peso, a mirar a los ojos a desconocidos y a sonreír. Aunque por dentro me doliera. Aprendí a no esperar llamadas que nunca llegan, a no revisar mensajes que ya no aparecen, a no soñar con reencuentros imposibles. La vida me enseñó a soltar. Aunque nunca quise aprender esa lección, algunas noches cierro los ojos y me transporto. Camino de nuevo por esas avenidas iluminadas, escucho el idioma que adopté como mío, siento el calor de los abrazos que me faltan, y en ese instante, aunque sea en mi memoria, vuelvo a estar allí. Pero al despertar, las paredes son las de esta casa, el techo es el de este cuarto, el sonido es el de este pueblo, que respira distinto. Y me recuerdo que estoy aquí, que no hay vuelta atrás, que mi historia cambió de rumbo sin pedirme permiso. Lo más duro no fue perder cosas materiales, no fue perder un trabajo, ni una casa, ni un coche. Lo más duro fue perder la idea de futuro que había construido durante 20 años. Fue mirar hacia adelante y ver un vacío, fue darme cuenta de que todo lo que había sembrado quedó del otro lado, inaccesible, irrecuperable. Fue sentir que mis raíces se quedaron enterradas en un suelo al que ya no podía volver. Ese dolor no tiene forma fácil de describirse, porque no se ve. Vive adentro, escondido, latiendo como una herida que nunca cierran, y sin embargo, aquí estoy. Me sostuve en lo poco que tenía, en lo poco que me quedaba, y con eso intenté volver a empezar. No ha sido fácil, ni rápido, ni limpio. Ha sido un proceso lleno de tropiezos, de lágrimas silenciosas, de noches interminables, pero también ha sido un camino que me enseñó la resistencia que uno no sabe que tiene hasta que la vida lo pone. Descubrí que incluso en medio del despojo, uno puede encontrar la fuerza para no rendirse. Hay días en que me siento derrotado, lo admito. Días en que quisiera cerrar los ojos y despertar de este sueño roto. Pero también hay días en que me levanto y siento orgullo. Orgullo de seguir de pie, de no haberme dejado consumir por la tristeza, de haber encontrado maneras, pequeñas pero significativas, de reconstruir algo de lo que soy. Orgullo de no haber desaparecido, de seguir contando mi historia, porque sé que al hacerlo, no solo me sano yo, sino que también pongo voz a tantos que callan. Me dijeron una vez que el dolor compartido pesa menos. Yo no sé si pesa menos, pero sí sé que cuando hablo, cuando alguien me escucha, siento que no estoy completamente solo. Y en esa sensación, hay un alivio que vale oro. Por eso cuento mi historia, por eso la entrego,
aunque a veces duela revivirla, porque sé que allá afuera hay alguien que pasó por lo mismo, alguien que necesita escuchar que no es el único, alguien que necesita saber que aunque la vida se rompa, uno puede seguir caminando. Hoy, no tengo todas las respuestas, no tengo la vida resuelta, ni un camino claro, ni promesas que pueda cumplir. Pero tengo algo que aprendí a valorar: la posibilidad de seguir, la posibilidad de levantarme cada día y decir, estoy aquí. Puede parecer poco, pero para mí lo es todo. Y si con estas palabras alguien encuentra un poco de fuerza, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. No quiero que me recuerden como el hombre que perdió todo. Quiero que me recuerden como el hombre que, aún perdiendo, siguió adelante. Como alguien que enfrentó el vacío y decidió caminar, aunque no supiera a dónde lo llevaría el camino. Como alguien que aprendió que incluso en la ausencia se puede encontrar un motivo para continuar hoy. Mi vida es distinta, y aceptarlo me ha costado más de lo que puedo expresar. Pero también es mi vida, la única que tengo, y no pienso dejar que la tristeza me la arrebate por completo. Quizás nunca recupere lo que dejé, quizás nunca vuelva a ser el mismo, pero sí puedo decidir que este final no será un silencio amargo, sino un eco que inspire a otros porque al final, lo que me queda es esto: mi voz, mi relato, mi verdad, y con ella quiero llegar a quienes sienten que ya no pueden más. Quiero decirles que yo también estuve allí, que yo también pensé que era el final, y sin embargo, sigo aquí. Y si alguna vez te preguntaste qué se siente perderlo todo, que se siente volver a empezar desde la nada, que se siente caminar con una herida invisible, escucha mi voz, porque en ella está la respuesta, en ella está la herida, en ella está la esperanza. No sé qué será de mi mañana, no sé qué caminos me quedan por recorrer, pero sé algo, que aunque me arrancaron de un lugar, no lograron arrancarme la capacidad de soñar. Y mientras tenga un sueño, por pequeño que sea, seguiré avanzando. Y si estás escuchando esto ahora, quiero pedirte algo: no dejes que estas historias se pierdan en el olvido. Dale vida compartiéndolas, dándoles espacio, permitiendo que otros las escuchen, porque en cada historia como la mía, hay una verdad que necesita ser dicha. Así que, si alguna vez me pierdo en mis silencios, si alguna vez no encuentras mis palabras, quédate con esto: yo fui arrancado de un sueño, pero sigo soñando, y este es mi eco.